Hermanos, hermanas, buenos días. En la reciente experiencia que ustedes, la mayoría, o casi todos nosotros, tuvimos en Panajachel, pues en realidad cada uno de nosotros, en lo personal, tendría que haber aprendido lecciones para mejorar en nuestra vida. Fue bastante complicado, fue bastante difícil, fue, ¿qué les dijera yo?, desastroso hasta cierto punto, pero como dijo don Saúl, todos estamos aquí. Desde unos 2 días antes de que terminara la fiesta, yo empecé a vislumbrar el panorama complicado para poder salir. No les digo que me empecé a preocupar, sino a vislumbrar cuál podría ser. Y un día antes le hablé a David Polanco y le dije: David, ¿cuál es tu expectativa en relación con esto? Y yo sentí en lo personal el apoyo de David en ese sentido, y me dijo: no, tenemos que salir. Yo creo que debiéramos salir domingo a las 4 de la mañana. Dije yo: me parece excelente eso, coincidía exactamente con mi pensamiento. Pero posteriormente David me comentó que Roberto Parada le había dicho que él necesitaba estar en el aeropuerto y que quería unirse con nosotros en su vehículo, pero que para él la salida no era el domingo a las 4 de la mañana, sino ese mismo sábado a las 10 de la noche. De tal manera que me siguió pareciendo la idea, no me entusiasmaba mucho, pero la acepté como una opción. Y al nada más terminar el servicio de ese último gran día de la fiesta, regresamos con mi señora a hacer las maletas, y aparte de hacer las maletas, acomodarlas en el carro, y se veía movimiento en el parqueo del hotel, y yo confiaba totalmente en David, que él fuera mi guía, porque me di cuenta de una cosa: ya estoy anciano, ya estoy viejo, o sea, ya no era yo el que podía tomar la iniciativa y decirle vamos y salimos y busquemos a estas personas. No, yo confiaba en la guía de David. Pero como les digo, el movimiento en el parqueo del hotel era bastante, había cierta confusión. Había a don Julio Merán ya con sus maletas, casi no les digo que en el lobby, sino que en la banqueta esperando su microbús. Y cuando llegó su microbús de don Julio Merán, él mismo ayudó a subir las maletas y ya no volví a ver el microbús de don Julio Merán, que también pensaba yo que podía ser mi guía. Al final resultamos saliendo y empezamos a avanzar. La verdad es que no quiero alargarlo mucho en el comentario, pero sí agradecerle y comentarles a ustedes que ese bloqueo que existía ahí en la salida, lo superamos nosotros los que íbamos esa noche por la ayuda de don Salomón. Don Salomón, ustedes recuerdan, fue o era el administrador del Hotel Jardines, nos conocía, él habló en ese retén, fue a revisar cuántos carros íbamos y a todos los conocía. El asunto es que nos dejaron pasar. Como les digo, no íbamos muy bien organizados. Microbús de don Julio Merán no lo volví a ver. Confiaba en el pick-up de Roberto Parada, él se adelantó por un mejor vehículo con más potencia. El asunto es que en determinado momento, llegando a Godínez o Rodríguez, no sé cómo se llama la población esa, pero es algo parecido, me di cuenta de que iba solo en la oscuridad de la noche y lloviendo y en una carretera que no conocía. Hacia adelante no veía ninguna luz de un carro y atrás tampoco veía luz de carro. Dije yo, tengo que ir más despacio porque hay una bifurcación y no sé cuál es el camino. Empecé a avanzar, bajé la velocidad, empecé a avanzar un poco más lento y venía un carro atrás. Y el carro no me rebasaba, yo necesitaba que me rebasaba porque yo necesitaba que me guían, porque en la oscuridad, lloviendo, y a esta edad ya casi no veo.
Entonces dije yo, el carro que se pase adelante, y le hacía señas y no pasaba. Al final me rebasó y se detuvo un poquito más adelante. Estaba lloviendo, me bajé para ver quién era el del vehículo, y cuando me acerqué era Freddy Pérez. Freddy, al igual que yo no sentí confianza en él, él tampoco sintió confianza conmigo. Él debe haber dicho, este anciano, ¿cómo me va a ayudar aquí para que salgamos? Le dije, ¿conoces? No, me dijo, no conozco. Yo tampoco. Bueno, avanzamos y Freddy se metió a una salida de regreso a Panajachel, pero estaba el microbús de don Salomón, nos sonó la bocina, y metimos a los dos que venían atrás de nosotros rumbo a Panajachel de nuevo, pero regresamos y ya agarramos el camino correcto, y me decían, mire, ya vamos a llegar a Patsicía, pero nunca que llegábamos a Patsicía, y seguía oscuro obviamente y seguía lloviendo. Al final llegamos a Patsicía. Ya antes me subí a un derrumbe que había, mi señora me dijo cuidado, cuando ella me dijo cuidado yo ya estaba sobre el derrumbe, bajamos sin ningún inconveniente, el carro no tuvo ningún problema, llegamos a Patsicía, y de Patsicía ya llegamos a Zumpango y salimos a la carretera principal, ya logramos avanzar. Ahí ya no tuvo dificultades el vehículo de Saúl, confié también en la pericia de manejo de Saúl, vine atrás de él hasta que cruzó para San Cristóbal. En realidad, como digo, cada uno de nosotros debe haber tenido alguna experiencia en lo personal y que nos sirva. Y como yo digo, toda experiencia que usted puede contar es una buena experiencia. Obviamente la que ya no puede contar, esa sí fue mala experiencia del todo. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió eso? O sea, ¿por qué se dieron esas situaciones? ¿Por qué, si nosotros estábamos en una fiesta santa, estábamos adorando a Dios, por qué esa complicación? Pero fíjense que la pregunta no es ¿por qué? La pregunta para usted y para mí es ¿para qué? Usted no pregunte ¿por qué? Son condiciones políticas del país, etcétera, y se dio. Usted pregunte ¿para qué? ¿Para qué vivimos esa experiencia usted y yo? Y cada uno de nosotros, como digo y repito, tendrá las lecciones de esa salida de Panajachel. En cierto momento, cuando estaba perdido ahí en esa carretera, yo solo llamé a David, marqué el número de David y no me contestó. Entonces dije yo, mi otra opción es Carlos, que es con el que yo había hablado. Y llamé a Carlos. No, me dijo, yo ya no salí, me dijo, porque el carro de José Carlos, no sé qué problema, ya no salió. Y Fabiola sí viene, le digo, porque Fabiola tiene un carro grande, nuevo por cierto, y dije yo, pues que Fabiola me ayude con la luz por lo menos, pero me dijo, no, Fabiola tampoco salió. O sea, fue complicado, y como les digo, ahí fue con el encuentro con Freddy Pérez, los dos nos decepcionamos, nos vimos así, ninguno de los dos ayuda, pero bueno, y como insisto y salí, y les reitero, pues fue para mí en lo personal la percepción del apoyo de David Polanco por el hecho de tener que manejar en la oscuridad y bajo la lluvia y en una ruta desconocida. Total incertidumbre que produce temor en un grado mayor o en un grado menor, pero produce temor. En esas circunstancias, lo primero que se me vino a la mente fue un personaje bíblico. Antes de salir, lo primero que se me vino en la situación que estábamos viviendo fue un personaje bíblico. Y creo que sería el personaje bíblico que a usted le vendría a la mente también, en esa situación de complicación y tener que salir. Y sí, es Moisés. Y de Moisés es que podemos aprender mucho en relación a las incertidumbres y las aventuras de guiar más personas. Pero cuando yo en mi mente repito el nombre de Moisés, la imagen que se me viene a la mente es del Moisés de los 10 mandamientos de la película. Y Charlton Heston es el que me viene a la mente. Obviamente no conocía a Moisés, la Biblia no da muchos detalles de sus rasgos, pero a mí se me viene a la mente la imagen de Charlton Heston como Moisés en esa película, los 10 mandamientos. Una película que, por cierto, mi señora siempre me dice, y otra vez vas a ver eso. Yo cada año que pasan los 10 mandamientos, no les digo que la veo completa porque es muy larga,
pero sí, cada año o veo el principio, o veo en el intermedio, o veo al final, pero cada año veo parte de los 10 mandamientos. Pero ese es un Moisés creado para una película. Yo quiero que veamos, analicemos y aprendamos del Moisés bíblico, el que aparece y que está en las Escrituras. De ese Moisés es que podemos aprender. Moisés, un hombre que en sus primeros 40 años se la pasó, en su vida, sus primeros 40 años se la pasó creyéndose muy importante. Y de hecho, esos primeros 40 años de Moisés, él era muy importante, porque era un príncipe de Egipto. O sea, no era cualquier cosa. Entonces, esos 40 años deben haber sido para Moisés de mucho agradecimiento o de mucho aprendizaje como un príncipe de Egipto. Sus siguientes 40 años, o sea, esos primeros 40 años Moisés creía que era muy importante. Sus siguientes 40 años creyendo que no era nadie, como un pastor de ovejas, y ustedes saben toda la historia, viviendo en las tierras de Madián. Y los últimos 40 años de Moisés, descubriendo lo que Dios puede hacer por un don nadie. Es decir, toda su confianza puesta en Dios en ese momento. 40 años creyéndose muy importante, 40 años creyendo que no era nada ni nadie, y 40 años aprendiendo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de Moisés. Pero volvamos a nuestra tribulación, a nuestro problema, a nuestra crisis. Estamos atrapados en Panajachel. Y a la mayoría de nosotros, los de la capital o los de esta parte, nos fue bien, porque como ustedes saben, los hermanos de Occidente tuvieron que quedarse una semana más, 7 u 8 días, 7 u 8 noches más, ahí en Panajachel, porque no les era posible salir por los bloqueos que había en la carretera. Ellos sí estaban atrapados en Panajachel. Y si bien es cierto que hasta donde yo tengo entendido, los hermanos de Occidente tenían hospedaje y alimentación, es decir, no les faltaba el hospedaje ni la alimentación, pero cada día que pasaba, yo creo que empezaban a preocuparse. Es decir, tenían hospedaje y alimentación, pero la parte emocional no la tenían superada. Y como digo, cada día que pasaba, yo me imagino que le preguntaban a Israel cómo iban a hacer, qué iban a hacer, y no se sentían tranquilos. En ese sentido, ellos, aunque como les digo, pues tenían suficiente y podrían sentirse tranquilos, pero no lo estaban, porque algunos de ellos, algunas familias deben haber hecho compromiso en relación con sus hijos para el estudio, deben haber pedido permiso en el colegio, la escuela. No, mire, lunes 10, mis hijos están para examinarse. No, se quedaron en Panajachel. Hay una definición de líder y se las quiero compartir, creo que la leí en alguna parte. Dice: líder es el que conoce el camino, líder es el que hace el camino, y líder es el que muestra el camino. Y eso era Moisés, realmente un líder. Todos hemos tenido o hemos pasado experiencias previas en Panajachel. Ustedes recuerdan una de las veces que cayó una roca y de igual manera no podíamos salir, pero logramos salir por otras carreteras, etcétera, y no hubo mayor complicación. Sin embargo, en ese año que estuvimos en Panajachel y que cayó esa roca, coincidentemente vino Roberto Parada también. Por eso le digo yo, es que vos sos Roberto Calamidad Parada. Le digo, cada que venís nos pasa cualquier cosa. No, ya voy a tratar de que no pase cuando yo venga. Pues obviamente era una broma con él, porque son experiencias. Pero ¿saben cuál es el problema de las experiencias? Porque a uno le dice, no, usted ya tiene experiencia. No es cierto. Les explico por qué. Fíjese que las experiencias no son como las matemáticas. Las matemáticas, para resolver un problema, nos dan una fórmula. Y con esa fórmula usted resuelve el problema.
Le dan esta fórmula, le dan este problema de porcentaje, usted tiene la fórmula y resuelve. Las experiencias no son así. ¿De qué nos sirvió la experiencia de esa roca que cayó sobre la carretera para aplicarla ahora en esta experiencia de los bloqueos? Realmente de nada. Entonces, ¿qué se necesita cuando estamos en crisis? ¿Qué se necesita cuando estamos en problemas? Algo que tenía Moisés en gran manera, y eso es creatividad. Los problemas y las situaciones de crisis se pueden solucionar con creatividad, como hacía un personaje de la televisión de la generación mía de los años 60, que todo lo resolvía. Este personaje se llamaba MacGyver, y MacGyver conocía de física, de electricidad, de mecánica, de todo, y solucionaba el problema. O sea, estaba atrapado en alguna parte y él podía hacer una llave con un jabón, una lija y no sé qué más cosas. A lo que voy es que necesitamos creatividad. Y yo creo que en estas circunstancias que vivimos en Panajachel, porque como no estamos bien emocionalmente, nos falta la creatividad. Y aparte de eso, para solucionar los problemas necesitamos ciertas cualidades que yo se las voy a mencionar, para efecto de que nos sirva de alguna forma para que cuando tengamos otra dificultad podamos manejarlo de mejor manera. Primero, esa cualidad debe ser orar y meditar. Estamos orando y al mismo tiempo estamos meditando. Dentro de esos lapsos de oración y meditación, eventualmente nos puede surgir la solución al problema, pero necesitamos estarlo haciendo, orando y meditando. Quiero que vayamos a la Biblia, por favor, y busquemos el libro de Romanos. Vamos a Romanos, estamos buscando. Libro de Romanos 5. Y de Romanos 5 voy a leer del 3 al 5 para ubicarnos en relación a lo que quiero mencionarles. Y Romanos 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No me vayan a malinterpretar y la próxima fiesta que vayamos, digan ustedes: Señor, que sea una prueba más grande que esa de los retenes, porque esa de los bloqueos risa nos daba. No quiero que pidan pruebas para la próxima vez. Lo que estoy tratando de decirles es que cuando tenemos dificultades, tenemos que tratar de solucionarlo. Antes de decidir, se debe de tener serenidad. Es difícil hablar de serenidad. Me contaba un salvavidas que uno de los problemas cuando ellos entran al mar a salvar a una persona, la cuestión es el estado de, ¿qué les dijera?, de crisis que tiene la persona. Por eso es que los salvavidas, me decía él, no se acercan a la persona, porque la persona es capaz de hundirlos y de ahogarse los dos. Ellos cuando están cerca le tiran un salvavidas y le dicen: agárrese de eso y tranquilícese. Cuando la persona está tranquilo, entonces el salvavidas lo puede sacar, pero lo primero que necesitamos es serenidad. Y es fácil decirlo aquí que estamos sentados y estamos pensando, lo podemos decir, estamos serenos, sí, pero la cuestión es en la crisis. Y también necesitamos relajación, o sea, relajarnos mentalmente para de alguna manera encontrarle la salida al problema que estamos enfrentando. Adicional a eso, se necesita distensión, o sea, de alguna manera relajarnos. Y eso nos puede llevar a tener una intuición creativa, le llaman los psicólogos. Y esa intuición creativa es la que tenía MacGyver para encontrarle una solución al problema. Adicional a ello, que les estoy mencionando, necesitamos aislarnos de los estímulos externos, aislarnos de los estímulos externos. Sí, está lloviendo, es cierto,
ese es un estímulo externo. Hay oscuridad, también es cierto, es un estímulo externo. Necesitamos aislarnos de eso y tratar con serenidad de encontrarle una solución, porque esos estímulos externos, eventualmente, hablar con otra persona que está más alterada con usted, que usted no le va a ayudar. Necesita una persona tranquila, como yo sentía a David. No sé si realmente él estaba tranquilo, pero a mí me daba la sensación de tranquilidad. Así que habría que preguntarle a él. Esos estímulos externos, como digo, provocan confusión. Y esa confusión nos puede llevar a tomar una decisión equivocada. Tranquilizar también nuestras emociones y pensamientos. Tranquilizar nuestras emociones y pensamientos. Y fíjese que si logramos tranquilizar nuestras emociones y nuestros pensamientos, eso produce un efecto armonizador. O sea, nos sentimos en armonía de alguna manera. Eso. Necesitamos entonces poner también atención y observar cuáles son las circunstancias. Nos volvemos, si tenemos tranquilidad, nos volvemos menos intolerantes, porque a veces en esas situaciones de crisis se vuelve un problema solo el hecho de que yo quiero poner la maleta en el carro en este lugar y mi señora dice que queda mejor en este lugar. No es que ella lo diga, estoy poniendo un ejemplo que es ficticio, por supuesto. La maleta aquí, ella dice, no, va mejor aquí, no, va mejor aquí. O sea, nos peleamos por dónde va la maleta, nos volvemos intolerantes y eso no ayuda en el caos que estamos viviendo. Cuando hay caos, nosotros debemos de tratar como personas adultos y mayores de ser más comprensivos. La persona está así porque está alterada, y entonces necesitamos comprenderla. También necesitamos ser más intuitivos de ver cuál puede ser la solución. Y esos factores que les estoy mencionando nos pueden llevar a unas soluciones insospechadas, que ni siquiera lo habíamos pensado. En realidad, son momentos duros. O sea, los que los vivimos, los que los pasamos, son momentos duros, pero enriquecedores. Nos sirven de mucho en esa experiencia. Es difícil, como les digo, no quiero que pidan y rueguen porque el otro año tengamos complicaciones más serias. No es eso. Estamos aprendiendo a manejarlo y es difícil, pero es enriquecedor. También debemos, la medida de lo posible, dejar los pensamientos negativos en nuestra mente, enfocarnos en la solución, cuál puede ser la solución, y ahí nos enfocamos y lo hablamos y tomamos una decisión. Dejar también los impulsos de reacción. No se trata de salir corriendo y de salir huyendo del lugar, porque eso no nos lleva a ninguna parte. No hubiéramos podido salir si no es que de alguna manera nos organizamos en gran medida para poder salir de ahí. Evitar los impulsos de reacción y estar unidos por un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Salir de ahí, encontrar la manera de cómo salir de ahí. Un mismo propósito. Yo sé, no es nada fácil tratar de pensar como Moisés. No es nada fácil. O como Sir Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, o el general Douglas MacArthur. Pensar tranquilamente bajo presión no es fácil, pero hay que aprender. Y Moisés sabía manejar esa situación a través de los años y con esa experiencia. Moisés fue un hombre apasionado, realmente. Fue un hombre disciplinado, pero también fue entusiasta y visionario. Tenía esas cualidades: apasionado, disciplinado, entusiasta y visionario. Eso debemos de tratar nosotros de aplicarle en nuestra mente. Yo entiendo que asumir la responsabilidad de un personaje como Moisés es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y adicional a eso, no tenemos ni tuvimos el mismo entrenamiento. A Moisés Dios lo preparó, como les dije, los primeros 40 años, los segundos 40 años en el desierto de Madián fueron bien importantes y él ya pudo aceptar la guía de Dios en sus últimos 40 años de vida que tuvo. Pero la realidad es que hay que enfrentar el desafío. Enfrentar el desafío implica superar la crisis. ¿Sabe por qué? De hecho, no conocemos el plan de Dios para nuestra vida.
Esa experiencia en Panajachel puede ser un adiestramiento para su vida, puede ser una prueba para su vida. No le digo que va a volver a vivir, a quedar encerrado en un lugar, pero puede ser un adiestramiento y una prueba. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo reaccionamos en esa situación que vivimos? ¿Cómo reaccionó usted esa noche que se dio cuenta de que no podíamos salir? ¿Reaccionó con responsabilidad, que es lo que deberíamos de hacer? ¿O reaccionó con un liderazgo y usted dijo, organicemos una caravana, vamos por estas personas, salgamos de esta manera? Eso es liderazgo. O usted, al igual que yo, tenía temor. Y es que el temor no es buen consejero. Vamos a revisar un ejemplo sobre el temor que llevó a unas consecuencias. De alguna manera, no eran las esperadas en relación a lo que les había pasado. Ustedes recuerdan que como consecuencia del informe de los exploradores de Canaán, el pueblo se rebeló. Les trajeron noticias negativas y el pueblo se rebeló porque el informe que trajeron los exploradores fue totalmente negativo. Quiero que lo leamos, por favor. Busquemos el libro de Números. Vamos a Números 13. Y de Números 13 voy a leer el versículo 27 y 28. Y el 27 dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y llevaban, ustedes saben, recuerdan, un racimo de uva y unos higos para darles a conocer el producto que había en esa tierra. Pero en el 28 se complica la cosa, porque el informe es el siguiente: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que se supone que son unos gigantes. Entonces, ese informe negativo alteró al pueblo. Aquí interviene Caleb para tratar de orientar la situación. Ahí mismo, Caleb menciona en Números 13, versículos 30 y 31, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb y Josué eran 2 y los otros eran alrededor de 10, eran más. Por eso es que dijeron: no podremos. Pero leamos el versículo 32 y 33. El 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran altura. 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hay que enfatizar en los versículos que leímos la oración. Es una tierra que traga a sus moradores. Pregunto, ¿estos exploradores vieron que la tierra tragaba a algunas personas realmente? Y si no fue así, ¿por qué llegaron a decir eso? Para asustar a las personas. El pueblo reaccionó. Ahí en Números 14, leamos del 1 al 4, y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Un caos total. El 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y el 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto.
el pueblo tomando decisiones totalmente descontroladas. Josué y Caleb vuelven a intervenir ahí y les dicen lo siguiente. Números 14 del 6 al 9. Veamos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofó, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y el 9. Por tanto, no sean rebeldes contra el Eterno, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Esa era lo que les decía a Josué y Caleb. Pero ¿qué dice el pueblo a eso? En el versículo 10 nada más. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Vean la reacción. Pero aquí ya interviene Dios en los versículos 11 y 12. Dice: y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y aquí viene una intervención de Moisés ante Dios por o en relación a favor del pueblo. Y Moisés le dice a Dios, ahí en Números 14, empezando a leer en el versículo 15, que le van a decir a Dios: y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Eterno meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: el Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Adviertan la intervención de Moisés ante Dios, y que le dice: te van a juzgar realmente en cuanto a una ingratitud con este pueblo. Así que perdona. Y Dios perdona realmente al pueblo, porque no lo mata inmediatamente, pero les da un castigo, que quiero que lo leamos ahí en Números 14 del 26 al 35. Y dice: y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice el Eterno, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros desprezáis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos estén consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Eterno, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Adviertan ustedes el castigo de Dios en relación a la rebelión de este pueblo. Pero a este valiente Moisés,
que intervino a favor del pueblo delante de Dios, cara a cara, a este valiente Moisés no le fue permitido entrar a la tierra prometida, debido, ustedes saben y recuerdan, a una reacción emocional de él. Al golpear la roca, en vez de hablarle, en ese sentido, por eso Dios no le permitió. Y, consecuencia de ello, Moisés es relevado. En realidad, solo 2 hombres tenían la capacidad y el entrenamiento para asumir la responsabilidad del liderazgo, y ellos eran Josué y Caleb. El elegido, como sabemos, es Josué, quien desde su juventud fue instruido por Moisés, aunque obviamente Josué no lo sabía que iba a ser el sustituto de Moisés. Dios solo cambia el instrumento, pero sus planes siguen, y eso ocurrió de esta manera. Por eso es que Moisés, a mandato de Dios, nombra a Josué. Vamos por favor al libro de Números para ver esto. Números 27. Números 27, versículos 12 al 14. Y el Eterno dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Ahí mismo leamos el versículo 18 en adelante. Números 27, versículo 18. Y el Eterno dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por juicio del Urim delante del Eterno. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Eterno le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Eterno había mandado por mano de Moisés. Ahora bien, nosotros como seres humanos imperfectos nos podríamos preguntar, ¿fue una injusticia de parte de Dios para Moisés el hecho de que lo castigara y no pudiera entrar a la tierra prometida? ¿Fue una injusticia? En ninguna manera. Incluso Moisés sabía perfectamente que el pueblo necesitaba un liderazgo valiente para enfrentar a los enemigos en Canaán. Y recuerden, como les digo, Moisés ya era de una edad avanzada y probablemente no iba a poder cumplir con esas batallas en Canaán. De tal manera que podemos advertir que Dios cumplió su promesa, pero Moisés cumplió su misión. De alguna manera, Dios cumplió su promesa y Moisés cumplió su misión. Moisés sabía que para ganar militar y espiritualmente se necesitaba un liderazgo valiente y fuerte, que probablemente él ya no tenía la misma fortaleza para conquistar Canaán. Es importante enfatizar que todos tenemos el potencial de Moisés. Usted y yo tenemos el potencial de Moisés para ejercer un liderazgo en situaciones críticas, puesto de manifiesto por algunas personas en Panajachel, y las voy a mencionar por nombre: Tony, Roberto Parada, ejercieron un liderazgo ahí en esa situación complicada, y otras personas que en una mayor o menor medida también, pero para mí ellos fueron unos de los líderes en relación a organizar. Y ustedes saben que posteriormente Tony logró organizar la otra caravana para salir a los 7 días de ahí de Panajachel. Dios eligió a Josué y Moisés lo aceptó sin ningún tipo de resentimientos ni algún tipo de envidia. Moisés, como un gran hombre, no se aferró a su posición, al contrario, apoyó totalmente a Josué.
Esa es una de las grandezas de carácter de Moisés y que nosotros como líderes tenemos que saber cuándo tenemos que dar un paso al costado y darle la estafeta de alguna forma a las nuevas generaciones. De hecho, yo no puedo saber cómo impactará la vida de Moisés, la historia de la vida de Moisés en usted, pero yo confío en que sea ese impacto de una manera positiva, una manera de ánimo y motivación para su futuro. De eso se trata. Pero le pregunto, para usted, ¿cuál es el legado de Moisés? Si usted ha leído la historia del Éxodo y estamos leyendo ahora en Números también, ¿cuál es el legado de Moisés? Tendríamos que ir a la Biblia para de alguna manera encontrarlo. Quiero que busquemos, por favor, Deuteronomio, libro de Deuteronomio, tratando de encontrar el legado de Moisés. Deuteronomio 34:1 dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró al Eterno toda la tierra de Galaad hasta Adán. Es decir, de esa montaña se podía ver. Sigamos leyendo en el versículo 4. Y le dijo el Eterno: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios del Eterno le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tenemos aquí a Moisés, una persona, un ser humano de 120 años, subiendo una montaña de 1.370 metros de altura. 1.370 es casi 1,5 kilómetros. En esa montaña no había un camino. Y yo insisto, en la edad de Moisés, 120 años y subiendo una montaña. Usted ha tratado, ya con los años que tenemos, de subir una montaña o caminar una cierta distancia. Ya no es tan fácil. Se los digo por experiencia. Lo hemos hecho nosotros para comprobar realmente la capacidad física que podemos tener. Moisés sabía que iba a morir. Su responsabilidad había terminado, de tal forma que Moisés estaba tranquilo y sin ningún temor. ¿Cómo nos sentimos ante esta historia y esa parte final que hemos leído en relación a Moisés? ¿Se siente usted triste? ¿Se siente conmovido? Porque de alguna forma vemos que no fue un final de novela como nos hubiera gustado, mucho menos un final de película, para efecto de que Moisés hubiera concluido su gran misión entrando a la tierra prometida. ¿Se siente triste usted por eso? Yo diría que no. Debiéramos de sentirnos motivados, debiéramos de sentirnos animados. La narración también, como leímos, dice que Moisés estaba solo. Moisés estaba solo. Pregunto, ¿es eso triste? ¿No debe haber estado acompañado por Josué? ¿No debe haber estado acompañado por Caleb o alguna otra persona? Moisés estaba solo. Y eso no es triste. Créanme, la soledad eventualmente es de mucha satisfacción. Y repito la pregunta, ¿fue injusto Dios con Moisés? Yo diría que no, me atrevería a decir que no.
porque Moisés estaba tranquilo y no tenía temor a morir, y ese es un temor que todos nosotros mantenemos a raíz que vamos cumpliendo más años de vida, pero no debiera de ser así. Quiero que leamos Filipenses 1, por favor, en relación al sentimiento de la muerte. Filipenses 1. Estamos buscando Filipenses 1. Y de Filipenses 1 voy a leer el versículo 19 y 21. Porque sé, el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La muerte realmente debiéramos de verla como una liberación de los padecimientos que tenemos como seres físicos. Obviamente es triste el fallecimiento de un ser querido, pero es una liberación. Según leímos, Moisés a la edad de 120 años tenía una plenitud física. Ahora, en lo personal, a mí me motiva a vivir a plenitud esta historia de Moisés, independientemente de la edad, porque como leímos, nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés que hablara cara a cara con Dios. Pablo nos menciona algo en relación al tema que estamos tratando o que estamos estudiando. Quiero que vayamos al libro de Tito, por favor. En el libro de Tito, capítulo 1, leamos el versículo 7 y 9. Porque es necesario, de las condiciones para una persona, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es un liderazgo cristiano como Dios lo ve. Y hay un consejo para nosotros las personas grandes y sobre todo para las mujeres de edad. Quiero que lo leamos ahí mismo en Tito 2, empezando en el versículo 2. Tito 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y a las mujeres, las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas son características de un líder cristiano. Hombres y mujeres de edad como un ejemplo para las nuevas generaciones, así como nosotros también fuimos guiados. Por favor, busquemos Efesios 1. Efesios 1, voy a leer versículos 17 y 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Busquemos ahora Colosenses, por favor, un poquito adelante. Colosenses 1. Leo del versículo 9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda su sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Moisés, como leímos, es el único ser humano a quien Dios sepultó y ocultó su tumba para evitar que fuera un santuario turístico posteriormente, haciendo excursiones a Tierra Santa para ir a conocer la tumba donde fue enterrado Moisés. Así que Dios, de una manera sabia, como en todo lo que hace, no permitió esto, que quedara registrada donde está ubicada la tumba de Moisés. Anote esto, que sería como conclusión a toda la enseñanza o el sermón de esta mañana. Todos somos Moisés. En una forma o en otra tenemos que aprender de la vida de Moisés a efecto de poder tratar, en la medida de lo posible, superar las dificultades en las cuales nos veamos involucrados. Quiero que leamos 2 últimas escrituras, por favor. Busquemos 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, leo el versículo 7 y después el 18. 2 de Corintios 3, 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Y la última ahí mismo, 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, así sea.